Vándalos Sí. atacan caravana que transportaba medicamentos para abastecer las UCI del país. Nada, mejor dicho, bueno, Y bien. se pincharon las llantas de las tractomulas y hasta se llevaron algunas medicinas. Poco les importó que los vehículos estuvieran escoltados por la Cruz Roja y la Defensa Civil. Eran 15 tractomulas que transportaban medicamentos por la vía de Santiago de Cali que conduce a Buga. Fue blanco de vándalos. Las personas bloquearon el paso de los automotores, les pincharon las llantas, desengancharon algunos containers y hasta sustrajeron medicinas. Los medicamentos tenían como destino la ciudad de Bogotá, Ibagué y algunos municipios de la costa caribe, o sea que nos quedamos sin medicamento para la vacunación. Los insumos médicos son para el tratamiento de pacientes contagiados con COVID-19 que están en la UCI y para las personas que sufren enfermedades renales. Poco les importó a los vándalos que los camiones tuvieran permiso para transitar por el corredor humanitario y que estuvieran escoltados por la Cruz Roja y Defensa Civil. El bloqueo de los medicamentos se da cuando el país atraviesa por uno de los puntos más críticos, el tercer pico del coronavirus. En Colombia, 30 de cada 100 pruebas COVID son positivas, más de 480 muertos por día. Bogotá aporta más de 90 casos. Estamos llegando al punto máximo del pico. Bueno, muy bien, querida Van. Entonces, ¿el qué de esa noticia? ¿El qué? Que vandalizaron las tractomulas que traían el medicamentos. ¿Quién? Los vándalos. ¿Cómo? En la vía que conduce de Cali a Buga. No, ese es el dónde. Ah, ¿o dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? Punta de bala. No. Pinchando las llantas, Pinchando me las había dicho. llantas. Container. ¿Por qué le Quitaron pincharon los las llantas containers. a las Pinchando las tractomulas? llantas. Pinchando la llanta y quitaron los containers. Ah, caramba, bueno, listo. Entonces, vamos, ¿qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Bueno, muy bien, Van. Perfecto. Recuerden que a veces la información pareciera ir hacia un lado y mentiras que hay que focalizar, ¿no? De acuerdo al titular o de acuerdo al eje central, a la pregunta a la que va con un núcleo específico, por ahí es que nos vamos para determinar cuáles son las W. ¿Quién más tiene noticia? No me digan que hoy están que se duermen. Yo, pero... Sebas, a ver. Que me conecté desde un celular para poder dar las noticias, siempre informando. Bueno, Eso desde donde sé, del fin del mundo para Bogotá. Que les llega la noticia, claro que sí, señores. La noticia titula: atención, nuevo fuerte golpe a la Copa América en Colombia. El torneo preparado para jugarse en junio sufre duro revés. La Copa América en Colombia recibió este miércoles otro duro golpe y según le dijo alta fuente del fútbol colombiano a El Tiempo, está cada vez más difícil su organización en el país. La información se da justo el día en que dos partidos de la Copa Libertadores están en alerta por diferentes protestas en Pereira y Barranquilla en el marco del paro nacional. Según la fuente, en la mañana de este miércoles 12 de mayo, tres de los más importantes patrocinadores de la Copa América le habría dicho a la Conmebol que ellos no iban a participar en un torneo en un país de tan difícil situación de orden público y cuestionando por importantes organismos internacionales de no respetar los derechos humanos. Tiempo conoció los nombres de los tres patrocinadores, pero se abstiene de publicarlos al no poder cotejarlos con ellos hasta el momento. La decisión sería un golpe casi definitivo para la intención del gobierno colombiano y la Conmebol de garantizar la organización del torneo de selección en nuestro país. Las dudas para su realización en Colombia vienen creciendo desde hace semanas, coincidiendo con las protestas que se lleva a cabo el país. Incluso la semana pasada, la Conmebol, en acuerdo con el gobierno y la Federación de Fútbol, decidieron sacar del país los partidos de las Copas Libertadores y Suramericana, que se debían jugar en Colombia, para no poner en riesgo la Copa América, tal como lo dijo Gonzalo Belloso, secretario general adjunto del fútbol y director de desarrollo de la Conmebol. La Conmebol quería prevenirse ante cualquier posible incidente que dejara en jaque el desarrollo del torneo en Colombia, que está programado para el 13 de junio al 10 de julio de este año.
Muy bien, Sebas, con voz de locutor y todo. Ah, es que si uno hace la tarea, la hace completa, que les dijera, Ala. Ah, muy bien, Sí. no se muevan. Listo, entonces, ¿qué de la información? ¿Cuál es el que, Sebastián? Señora, qué pena, es que no escuché porque se me cortó el audio ahí. Vamos con las W. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? La Conmebol, junto con el desarrollo de fútbol del país, la Copa América. Eso se dio el día de hoy por medio de la fuente del tiempo que se está corroborando, pues ya están en espera de que confirmen si pueden dar el nombre de los tres patrocinadores que están diciendo que no lo van a participar. Que no van a participar. Sí, Bueno, señora. ok, pero muy bien. Andrés Liévano, para participar en el programa, Sí, señora, sí, una noticia triste, cuenta. pero hay que darla. La reforma a la salud no se ha hundido, pero sí está apretada en sus tiempos. Dice la noticia de hace 11 horas, la fuente es el espectador. A diferencia de la reforma tributaria, la reforma a la salud no se puede retirar debido a que hay una ponencia radicada radicada pendiente de ser aprobada o rechazada. Lo que viene por ahora para este proyecto son unos foros para hacerle pedagogía. Es falso que la reforma a la salud se haya hundido, como han dicho algunos congresistas. Lo que sí es cierto es que el proyecto ha perdido apoyo de diferentes partidos como la U, Liberal y la oposición, que desde el principio tomó distancia de la propuesta. Lo que hay por ahora son unos foros programados para este viernes y la próxima semana con el fin de hacer pedagogía, luego de que el paro nacional pidiera también su retiro, como lo logró con la reforma tributaria. La situación del proyecto a la salud es diferente a la tributaria, toda vez que la iniciativa fue radicada en julio de 2020, recibió mensajes de urgencia por parte del presidente Iván Duque. Las comisiones séptimas sesionaron en conjunto desde diciembre del año pasado y se retomó la discusión en marzo de 2021. Las mayorías hundieron la proposición de archivo de la oposición y desde entonces están anclados en el trámite de la ponencia mayoritaria que van en el sentido de la propuesta inicial, liderada por Cambio Radical. ¿Hay más? ¿Quieres que la lea toda? No, haz la síntesis sobre las 5W y ya. ¿Cómo es que es? El qué es que, bueno, que no se ha hundido la reforma. El cuándo es hoy, ¿sí? El cuándo es hoy, sigue el quién es. El quién es el, bueno, espérate porque es que no sé si es Senado o Congreso. Digamos que los políticos, ese quién es, porque no sé en qué parte de quién está. Entonces, para mí el quiénes serían como los políticos, porque ellos son los que tienen que sesionar y decir si sí sale o no sale la reforma. ¿Y qué sigue? En general, para salvar la patria, uno habla del Congreso de la República. Entonces, no precisa si es Senado o Cámara. O Pero Cámara. sí, porque normalmente siempre andamos embolatados en las vueltas que dan, digamos, los estudios y las aprobaciones. Entonces, para no entrar en falsedad de la información, se nombra al ente mayor, que es el Congreso. El Congreso. ¿Y cuál sigue? A ver, ¿el qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Dónde ya lo dijiste? Sí, y el cómo, pues no sé, en la sesión. Es que no sé, están dando, es como la noticia de, o sea, están desmintiendo lo que estaban diciendo que ya se había hundido, pero en realidad no se ha hundido, está esperando como a que la promuevan. Ok, bueno, aunque cada información siempre tiene su respuesta a las W, hay que tratar de buscarla y encontrarla. Bueno, muy bien, muy bien. Héctor, levantando la mano para noticia. Sí, señora. Por acá Buenas. reportando desde el diario El País. Qué bien, de Cali, ¿eh? Sí, donde
Bueno, pues la noticia que quiero compartirles es sobre Israel y Hamas, donde se bordea la guerra en Gaza con ataques masivos. Entonces, la noticia está pues más o menos contando sobre los ataques masivos que se están haciendo en el área metropolitana de Tel Aviv, donde al menos 130 cohetes fueron disparados el martes contra esta área. Con este ataque que hicieron allí, han muerto alrededor de 140, fueron 140 objetivos palestinos, donde al menos murieron 30 personas y entre esas personas hay 10 niños. Entonces, este tema allí en Palestina y todo eso, pues está un poco grave. Pues aquí pues los ataques que se están haciendo en Palestina. El dónde sería entonces allá en la Franja de Gaza, porque es toda esa parte, todo Tel Aviv y todo eso. ¿Cuándo? Eso fue el martes, o sea, ayer. Ayer. ¿Y cuál era el otro? ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? ¿Quién? Pues fue ahí ya Israel contra Palestina. Ok, bueno, muy bien. Muy ¿Listo? bien. Bueno, muchas gracias, Wilson. No, profe, pues yo quería agregar de lo que estaba hablando Héctor. Pues hasta el Dale. momento, hace 3 horas, dijeron que ya habían muerto al menos 67 personas y fueron enviados más de 1.500 cohetes. Qué horror. Bueno, triste situación en el mundo. En fin, bueno, creo que finalizamos con el tema de las noticias. Nos vamos con Franz Kafka. ¿Estamos listos? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. De hecho, quedé como interesado en leerme ese libro. de verdad, bueno. Es qué buenísimo. Sí. Bueno. Habla lo vamos, que... señor. Bueno, profe, dale. Pues yo iba a comentar que lo que yo alcancé a investigar, porque pues yo lo busqué por internet, en lo que tú decías del ahí están varias reseñas y me parece muy interesante porque lo hace mucho, interiorizarse uno mucho. Sí, y para el momento es un buen libro. Entre otras cosas, a veces uno toma determinadas lecturas como comodines y las puede, digamos, ubicar dentro del contexto que vive y podemos hacer unas determinadas lecturas acerca de lo que implica, no exactamente el hecho de que Gregorio Samsa se hubiera convertido en un bicho, sino que hay una serie de lecturas que nos ayudan a entender un poquito el deterioro de la sociedad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir quién era Franz Kafka. Siempre me toma el pelo el Frank, y es Franz Kafka. ¿Quién era entonces el autor? ¿Quién puede empezar aportando información? Vamos levantando la mano. Bueno, Vanesita, su merced ya encontró la mano, pero adelante, adelante, adelante. No, es que no he encontrado la manito acá no me sale la manita en la reacción. Ah, bueno, bien. Entonces su merced allá grita que yo aquí le doy paso. Listo, Vanesita, adelante. Bueno, profe, ahí estoy investigando un poco sobre Franz Kafka. Dice que nació en Praga en 1883, es de una familia judía, su padre era mediano comerciante, era comerciante y su mamá era pues de una familia acomodada. Tuvo 2 hermanos que fallecieron durante la infancia y 3 hermanas que perecieron en los campos de concentración del nazismo. Interesante esa parte, me gustó. Además, además de hablar checo, él también hablaba alemán, que era el idioma natal de la mamá. E incluso la mayoría de sus obras que él tiene son escritas en alemán. Estudió en la universidad, sus primeros estudios fueron de química. Lo primero que él estudió fue química. Luego se cambió a historia del arte y filosofía alemana. Después de eso, estudió derecho por presión de su padre. Él no le gustaba, pero pues obviamente el papá él tenía bueno, más adelante le digo. Carrera en la que se doctoró en 1906. Luego trabajó en una agencia de seguros donde estuvo mucho tiempo y de ahí en 1917 le diagnosticaron tuberculosis.
enfermedad que lo mantuvo mucho tiempo en el hospital y a sus 40 años falleció. Ok, bueno, vamos a ver qué dice Wilson. Gracias, Vani. Ay, no, profe, espere, yo aún no. Yo no sé por qué no se bajó la mano. Ah, Señor Jesús. Kate. Bueno, referente al autor, dice que su obra fue una de las más influyentes a la literatura a nivel universal. Es uno de los pioneros en la función de elementos realistas como fantásticos. Tiene como principales temas los conflictos paterno-oficiales, la ansiedad, la existencia, la brutalidad física y la psicología. Entre ellas también está la culpa, la filosofía, la burocracia y entre otros. También dice que sus obras, digamos que no fueron cortas y él no las quería publicar. Él se dio a conocer después de su fallecimiento y no las quería publicar. El que se encargó de publicarlo fue un amigo de él que se llama Max Brown, que él tenía unos manuscritos y él supervisó la publicación de la mayoría de ellos. Y la última compañera o esposa en esa época se llamaba Dora Diamant. Cumplió los deseos por parte de él y guardó en secreto la mayoría de sus últimos escritos, que entre ellos se encontraban 20 cuadernos y 35 cartas. O con eso, Polo, porque vea que a usted le sirve. Dice que también en su época un Gestapo, se llama así, bueno, se le dice así, confiscó varios escritos de él en 1933 y en este momento se encuentran todavía desaparecidos escritos de él en varios países porque él cuando tuvo la enfermedad de tuberculosis, él estaba en varios países también buscando la cura. Entonces, por eso es que está regada la información de él en varios países y pues todavía no lo han encontrado porque él no quería que se supiera su obra, sino que gracias a un amigo que publicó sus escritos o si no, él no hubiera sido conocido como tal. Ok, Kate, la Gestapo. Cristian Gracias. y Michael, que tenían la mano levantada y ya desapareció porque seguro por tiempo. No, profe, pues era porque pues ya estaba con la información que estaba dando Kate, pero no, pues quedó ahí completo. Sí, profe, igual, también Kate ya me ganó la información, aunque pues quisiera compartir No, hágale. de pronto unas frasecitas que él dejó, que pues yo Sí, las anoté acá, una que dice, un idiota es un idiota, dos idiotas son dos idiotas, 10.000 idiotas son un partido político. Entonces, pues genera ya mucha conmoción pues, por lo que está pasando acá. Entonces, una claro. frase que aporta demasiado. Y otra que dice, cualquiera que conserve la capacidad de ver la belleza no envejecerá nunca. Frases muy Interesante. de un gran aporte de él. Muy fuertes. Es el único autor que he visto yo también que ha quemado sus libros, ¿no? Quemó toda la biblioteca. Una personalidad bastante difícil, muy compleja, muy traumatizado por la misma familia, por su relación con el papá. Entonces, eso obviamente, ese perfil psicológico trasciende sobre sus obras y pues tiene una forma muy particular de ver. En ese contexto político en el que el hombre vivía, pues eso, la cosa no era tampoco tan fácil, ¿no? Cristian, ¿encontraste algo para comentar? ¿Algo que las niñas hayan olvidado? O No, profe, realmente no, pues estaba eso, contemplando todo. bueno, muy bien. Entonces ya ubicamos al autor, Profe, señor Michael. discúlpame. Sí, es que Adelante. no sé, se me desaparece. No sé si es que está, bueno, desactualizado el Zoom, pero así no me aparece la manito. Es que quería dar como bueno, son como un par de datos ahí curiosos, Sí, que Franks pudo haber sido el inventor del casco. No sé si de pronto algún compañero lo dijo, no lo escuché. no, Porque, y bueno, dentro de esto otro dato curioso, que él era como el cofundador y copropietario de una fábrica de asbesto. Entonces, él decidió, sus empleados tenían muchos accidentes, él decidió crear como un sombrero para la protección de ellos. Y ese sombrero también lo usaba él y probablemente también no se confirma, pero probablemente también dormía con él y decía que eso evitaba el tema de las pesadillas porque él sufría
pues de este tema de las pesadillas, sino poder, digamos que como conciliar el sueño. Entonces ahí como dato, que pudo haber sido el inventor de un sombrero, el casco, Ujú. perdón, y lo otro era copropietario de una fábrica de asbesto. También dice que a los 31 años fue cuando se decidió a vivir solo. Ujú. Y bueno, él siempre fue como estudioso y se dice que él también era un doctor en leyes, ¿sí? Sí, él se gradúa en Derecho, claro que sí. Sí, también lo del compañero, hace un momento mencionaba que él era de las personas con un temperamento totalmente como autoritario, diferente, algo completamente loco, y él era el que también como que quemaba todos sus, no sé, sus proyectos, sus escritos, sus documentos. Ujú. Em, También él trabajó vendiendo seguros y era una parte donde él en sus tiempos era donde sacaba para hacer sus escritos. Eran así como unos datos que había visto. Hay Muy- muchísimos, muchos, pero eran así como algo que me llamó la atención, el tema del casco. Sí, Entonces, eso yo no lo sabía, la verdad no lo... lo digo porque soy motero y cuando leí casco yo, ay, ¿cómo así? Entonces, me pareció curioso pues, que haya sido como parte fundamental el tema del casco de protección para, ¿cómo se le dice a esto? Material rígido para Sí, protección de sus empleados en la fábrica de asbesto. ok, bueno, muy bien. ¿Algo más que decir de el señor Franz Kafka? Profe, pues yo encontré otra cosita así, bueno, añadiéndole un poco lo que usted estaba diciendo, que su temperamento y su carácter era súper fuerte, pues debido a eso, a que su padre lo menospreciaba mucho y aparte de eso, yo encontré que él también fue muy mujeriego, ¿sí? Por decirlo así. Tuvo Ujú. muchos amores frustrados, mantuvo varias relaciones con mujeres de diferentes estratos sociales, incluso llegó a estar comprometido en 3 oportunidades con 2 pretendientes sin que se concretara nunca el matrimonio, ¿sí? Mm. Y todo eso fue lo que hizo que, aparte de eso, de que él también era muy inteligente, muy introvertido y todo eso era la combinación que él tenía para poder sacar y producir todas sus obras. Él tenía en cuenta mucho eso. Claro, era un espíritu en conflicto, este pobre. Bueno, muy bien. Entonces, si no tenemos nada más que comentar acerca del autor, podemos empezar a definir la obra como tal. Entonces, ¿dentro de qué clasificación estaría? ¿Qué género tendría en la Metamorfosis? Novela, profe. Novela, perfecto. Entonces, empecemos a hacer una definición del contexto histórico en el que se hace la obra literaria. ¿Cuándo se publica? Yo, profe. Dale, Oscar. Bueno, acá me dice que la obra fue publicada en 1915, al inicio de la Primera Guerra Mundial, y Sí. 1914, 1918, y muy próximo a la Revolución Rusa. Nos dice que es una época que estuvo marcada por los conflictos sociales, políticos y económicos en las que el hombre moderno se enfrenta a diferentes cambios y asimismo surgen dilemas relacionados con el individualismo en un mundo moderno cada vez más deshumanizado. O sea que fue una época un poco complicada que se lanzó el libro y pues eso generó, digamos que muchas cosas, por decirlo así. Entonces, Perfecto, perfecto. Entonces empecemos ahora. Gracias por el marco y por encuadrar la obra dentro de una época específica. Ya sabemos cómo es el autor, qué piensa el autor, qué vida ha tenido el autor. Estamos en un momento histórico que es 1915 y ahora empecemos con los chismecitos de la obra como tal. Entonces, empecemos a construir la reseña. ¿Cómo empieza la metamorfosis? Ayer compartieron al fin el audiolibro, Sí, sí, ¿sí? señora, yo lo Sí, sí, profe. compartí y de hecho Y tenía 2 cuentos cortos más, que es Un artista del hambre y Informe para una academia, estaban al final de la metamorfosis. qué bueno. Entonces vamos con César Balbuena.
que va a empezar a hacer esta reseña de la obra. Bueno, la metamorfosis se trata cuenta la historia de Gregorio. Pues Gregorio se despierta y nota que su despertador no sonó a la hora indicada. Él esperaba despertarse a las 4 de la mañana, pero pues viendo el reloj, pues esperaba despertarse a las 4 de la mañana para tomar el tren que salía a las 5 de la mañana. Cuando él se despierta, ve que falta un cuarto para las 7 y que es demasiado tarde. Entonces, él intenta levantarse pues para tratar de tomar el tren que llega a las 7 de la mañana. Cuando se va a intentar parar, nota que tiene un poco como más ancha la cintura y que tiene un caparazón. Entonces, él se asusta y pensando que es un sueño, se vuelve a acostar. Nuevamente se despierta y ya pues ve sus patas que se mueven así como alborotadamente y se empiezan como a narrar las cosas que hay dentro del cuarto. Entonces, que es una mañana muy lluviosa, que en su cuarto tiene un cuadro de una mujer que tiene un buzo, creo que es blanco, y que lo habían recortado hace unos días y que lo habían marcado. Entonces, en ese momento llega la mamá y golpea y pues intentando como de que se levantara, porque en el trabajo iba a llegar tarde. Pues él contesta con una voz como diferente, porque ya no es la voz suya, un poco atenua a su voz normal, y le dice que está bien. Sin embargo, pues como que no cree mucho. Entonces viene el papá nuevamente y le pregunta, ven, Gregorio, ¿estás bien? Y él dice, sí, estoy bien. Pues él afortunadamente cada vez que llegaba al trabajo echaba llave en la puerta, entonces ni el papá ni la mamá podían ingresar al cuarto pues a ver qué estaba sucediendo. No sé si hasta ahí o alguien quiere más seguir, como para ir Cristian va a continuar con la narrativa. Bueno, colocando en contexto, gracias, pues, César. Ajá. Lo que decía César, Gregorio entonces, al ver que pues que estaba ya convertido en este insecto, lo que hace es buscar la forma, digamos, de ocultarlo ante su familia, al son de que pues su madre estaba golpeando la puerta, el padre también, incluso pues todo el mundo estaba al pendiente porque él pues no había salido a trabajar, dado que pues era comerciante y que pues obviamente que tenía obligaciones más allá del hogar, era como la responsabilidad de cargar como el peso de toda su familia, ¿sí? Porque pues lo que le colocaban como en contexto era que era una familia muy humilde, ¿sí? En donde tenía unos escasos recursos, en donde solo era él el que mantenía como digamos que ese hogar. Entonces daba al lugar de que pues no sé si estoy adelantado o quedamos ahí en el tema en que pues llega su gerente, ¿sí? Llega a la casa, incluso pues golpea la puerta, le dice, venga, Gregorio, usted por qué no va a trabajar, vea que necesitamos de su aporte ya en la empresa. El iracundo pues lo que hace es decirle, no, pues váyase que yo ya voy a trabajar, déjeme que yo ya voy a salir, y con esa incertidumbre estaba siempre, en saber qué iba a hacer porque ya estaba convertido pues digamos que en ese insecto. No sé Pero Cristian, realmente la voz, entre otras cosas con César y con Cristian, realmente la voz nunca puede ser escuchada por las otras personas, es decir, por los padres de Gregorio y tampoco por su jefe, porque él intenta hablar, es uno de los primeros conflictos que hay ahí, él intenta comunicarse y obviamente no le sale la voz humana, él ya estaba convertido en un... Él trata de disimularlo. Trata de disimularlo, pero realmente no existe un proceso de comunicación ahí con ellos y que no, que tranquilo y que ahorita me levanto, nada, es que ni siquiera podía, además porque estaba en el conflicto de encontrarse en su cuerpo, un cuerpo que había vivido una transformación, un cuerpo que tenía otra cosa completamente desastrosa que él ni siquiera podía manejar, que no se podía levantar de la cama, y él sí decide
pararse y como puede, abre la puerta y ahí es cuando lo ve la primera vez y él lo ve en la primera vez y el que estaba parado ahí era el jefe que sale, pero mejor dicho, pies en polvorosa porque sale asustado de ver lo que había adentro. Ajá, eso, muy bien, muy bien. Entonces, ¿quieres continuar, Cristian? Como deseo, si no le damos la oportunidad a otro compañero. Bueno, listo. Perfecto. ¿Quién continuaría? Yo, profe, pues digamos lo que alcancé a escuchar. Es que, bueno, después de que ya él no se logra comunicar, digamos que al principio los familiares de él, digamos que no saben cómo enfrentarse pues a la nueva situación. Ahí es cuando empieza que su padre se enfada y lo desprecia. Sin embargo, su hermana Grete, sí, la cual digamos que es como la que lo quiere más, digamos que lo empieza a alimentar y pues lo empieza a cuidar. ¿Sí? Después de limpiar su habitación, durante un tiempo su hermana comienza a repudiarlo, o sea, le empieza como a coger como fastidio, no sé. Y empieza, digamos que todo el desprecio de la madre, empieza, digamos que uno a uno a despreciarlo. Entonces dice que la madre se desmaya al verlo, después el padre se culpa del escarabajo de lo que le sucedió y le lanza manzanas para matarlo. Eh, entonces empieza que la familia se va amenazada, digamos, por el estado de Gregorio, por la parte económica. Entonces sus hermanos, sus miembros tienen a realizar algunos ajustes, como recortar los gastos del hogar, alargar la jornada laboral y alquilar habitaciones a los nuevos inquilinos. No sé, ¿hasta ahí o sigo? Bueno, no, ahí hay una parte. No, pues si lo contó casi todo. No, hay que aclarar una partecita y es que, claro, la hermana tiene compasión y piedad y entra al cuarto, aunque empieza como a producirle una serie de sensaciones desagradables el hecho de estar allí. Sin embargo, pues como hermano lo quería, pero termina cambiando absolutamente todos los sentimientos al punto de que ya estaba como muy en conflicto y en desagrado en contacto con el hermano, pues que ya no era el hermano, sino que era un bicho. La mamá no lo había visto. Cuando la mamá de pronto aprovecha esta situación, ingresa al cuarto y está el impacto que la señora se desmaya. Y en este momento, cuando ella se desmaya, la hermana sale como a buscar ayuda y como a buscar algo con que reanimarla. Y es ahí cuando el papá llega y se da cuenta de la situación y cree que Gregorio en su condición de bicho las ha atacado y ahí es cuando le empieza a tirar manzanas y un fragmento de la manzana se clava en el caparazón de Gregorio y ahí empieza el proceso de deterioro de Gregorio porque esa herida se le infecta y entonces ahí las cosas son sumamente complicadas porque pues aparecen unos inquilinos. Porque como ellos tenían la situación compleja de que no tenían recursos para poder mantener el tema de la casa, de sus gastos y de todas esas cosas, recurren a alquilar unos cuartos que tienen en la casa, ingresan unos inquilinos, pero ahí viene la etapa de los inquilinos. Andresito, su merced levantó la mano, Camilo también. ¿Se quieren ir con la historia de los inquilinos? ¿O con qué historia? A mí lo levanto primero si quiere. Bueno. Profe, no, si quieres lo de los inquilinos se lo podemos dejar a Andrés, no hay problema por esa parte. Lo que yo quería dar a conocer, digamos, fue una inquietud que le surgió a mi cuñado cuando yo estaba leyendo el pedazo del inicio. Le digo, ¿en qué momento y por qué razón se convirtió? Entonces, hay que dar a entender que eso es una forma de explicación de que en nuestro entorno, cualquier persona que tenga un cambio, puede ser físico, emocional, mucha gente lo tiende a segmentar como que es algo malo, como la conversión que tuvo Gregorio, ¿sí? Entonces yo le explicaba el hecho de que tú tienes, por decir, una persona con deficiencia mental, pero al principio era una persona trabajadora,
que era el sostén del hogar, y al momento que sufre ese gran cambio, se puede dar cuenta que no era tratado como una persona trabajadora, sino como un objeto trabajador, y que empieza a perder su valor para ciertas personas que eran de su vínculo familiar. Entonces eso es como síntesis al inicio de la historia para dar a entender el contexto de lo que pues mi cuñadito no entendía el por qué y se convirtió en insecto. Ok, ok. Andrés, gracias, Camilo. Bueno, varias partes que faltan, creo yo, de la historia es que después de que la hermana le empieza a coger ese repudio, o sea, empezar a ser la que le lleva la comida, a entender cómo come él, porque él no comía de manera normal, sino que él comiera como sobras y migas que habían en el piso. Entonces, después de entender eso y de cogerle el repudio, contratan una tercera empleada porque la primera pidió que la echaran, la segunda no quería salir de la cocina y la tercera empleada sí no le importaba, digamos, como la forma de Gregorio y sí lo atiende y le lleva la comida y todo el cuento. Es una parte importante, creo que para después las conclusiones que vayamos a dar. La hermana, bueno, la hermana como que lo deja a un lado, empiezan los problemas económicos, llegan 3 inquilinos. Estos 3 inquilinos, bueno, porque primero el papá le empieza a botar las manzanas porque el papá piensa que él violentamente atacó a la mamá y le quiso generar daño. Y él en su afán por tratar de mostrar de que él no había hecho nada, de que él lo único, de que él estaba quieto y como que la mamá se asustó, él trató fue como de devolverse, esconderse, pero pues el papá al final le pega con una de las manzanas y queda incrustada en su espalda y ahí es cuando empieza el deterioro de él. Correcto. A raíz de los problemas económicos que se empezaron a presentar, el papá decidió rentar unos cuartos que tenían a 3 inquilinos. Ellos no estaban acostumbrados porque, como lo decía el compañero ahorita, Gregorio era el objeto trabajador, él era el que trabajaba y sostenía prácticamente la casa. Entonces ellos no estaban acostumbrados a eso y lo que resultó de esto es que ellos más bien los tenían era como invitados y no como inquilinos. Entonces como venga, siéntese a la mesa conmigo, coma con nosotros, que le traigo, que le sirvo, dónde le pongo, venga, no, mire, la sala de estar es suya, que entonces la hija empieza como a tocar música y le dice, venga, la música que está tocando le molesta. Pues uno de los inquilinos le dice, me imagino que es como cuando uno está en una casa de visita y le dice, uy, esa vieja sí toca fue la guitarra, pero al otro le gusta porque está entendiendo lo que está haciendo. Entonces como que uno de los inquilinos llegó y dijo como que, uy, no, que no, que era mejor que se callara. Pero había un inquilino como con poder autoritario, que hablaba con la autoridad y llegó y dijo, no, venga, pues antes que venga hasta acá y nos toque aquí en la sala de estar a todos mientras fumaban, mientras ellos fumaban. En eso, mientras ella va a la sala de estar y todo eso, Gregorio como que se emociona al ver que su hermana está tocando para más gente. Él sale de su cuarto a escondidas, escabulléndose prácticamente, y lo que él dice es que le produjo como mucha nostalgia al ver a su hermana, a su hermanita tocar, y creo que es uno de los pinitos de cuando se empiezan a dar cuenta de que la hermanita ya no es hermanita, sino que ya está pasando a ser hermana y está creciendo. Y es cuando él dice que él la quería llevar, la quería mandar hasta un conservatorio y todo. Ya para terminar el tema de los inquilinos, ahí ya él cuando se iba a devolver para su cuarto, los inquilinos se dan cuenta de él, el papá pues queriendo como taparlo y empujando a los inquilinos hacia sus cuartos como que váyanse que aquí no hay nada que ver. Los inquilinos se molestaron no por el animal con el que estaban conviviendo, como por el bicharrajo, como le decían, sino porque no le dejaban ver, o sea, no le dejaban, como ese morbo que produce el ver lo que está escondido y al no dejárselo ver, entonces ellos se emplutarcaron y dijeron, no, nos vemos, yo me voy de acá. Entonces yo me voy, no le pago nada porque pues mira antes las condiciones en las que usted me tenía y ahí sí como dicen aquí en Colombia, antes agradezca que no le va a poner es una demanda por tenerme con esto acá y nos vemos y se fueron sin pagarle. Y se fueron sin pagar, ahí sí. terminan los inquilinos para que siga otro. Ajá. Oscar había levantado la mano, pero hace como 457 años.
Osquita, profe, es que adelante. yo iba a comentar algo, pero ya Andrés me quitó la palabra. No, pero comenta, comenta. De pronto no lo dijo todo Andrés. No, yo creo que sí, profe, ya. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién va a llegar hasta el final con porque ya falta muy poco para que hagamos todo el análisis de lo que representa esta obra desde el punto de vista de la transformación y la deshumanización, que es el trasfondo que tiene. ¿Quieres terminar, Andrés? Sí, por mí no hay problema. Ok, bueno, termina. Bueno, ya después de que se van los inquilinos, la hermana resultó ser la más afectada y resultó ser como la más golpeada por lo que pasó. Y pues ya como llorando, la mamá ya, ahí fue cuando ya también la mamá, si le había iniciado un repudio, ya con esto ya fue total, entonces ya era mamá y hermana que lo repudiaban y la hermana le decía al papá, no papá, nosotros no podemos seguir conviviendo con este man nos va a llevar, nos llevó a la quiebra prácticamente, intentamos mudarnos de casa porque anteriormente el papá también había intentado mudarse de casa porque por los mismos problemas económicos, ellos dijeron como que no, venga, pues busquemos una casa más pequeña, más cómoda, que valga menos y la podamos pagar, pero no se habían podido trastear porque pues cómo saca usted una cucaracha gigante de la casa sin que los vecinos chismosos se den cuenta y llevarla para otra casa sin que los otros también se den cuenta y sin ser como la burla del barrio, de la ciudad, del pueblo donde ellos vivían o generar ese morbo. Entonces eso les preocupaba a ellos. Y pues dijeron, bueno, este man no nos dejó trastear, entonces ahora estamos buscando la forma de hacer ingresos y vea que también nos saca de acá como a la gente corriendo, entonces pues no, ya suerte, no podemos hacer nada. Prácticamente yo leí entre líneas que la hermana dijo como que o deshágase de él o mátelo. No sé si el deshágase de él era como que pues bótelo por ahí, mire a ver qué hace o mátelo. ¿Qué es lo que Mientras terminan haciendo? ¿Qué es lo que terminan haciendo? pero fue algo intencional porque mira que para mí el papá no fue el malo de la historia. El papá lo que tenía era miedo y lo que tenía era como ese juepucha, lo que nos pasa ahorita en la pandemia, juepucha, ¿qué voy a hacer? Pues no tengo sustento, ¿con qué voy a vivir? Ese era como el miedo del papá y era como el temor de él. Sin embargo, eh, mientras sucedía esta discusión, mientras pasaba esto, lo que sucedió fue que Gregorio estaba muriendo y estaba falleciendo porque ya su herida y su cuarto estaba demasiado sucio y se le infectó muchísimo la herida. Al infectársele a la herida, lo que le provoca es la muerte. Para la muerte de él, ya básicamente se dieron fue cuenta por la tercera empleada que era la que le llevaba la comida y atendía a Gregorio. Entonces ella como que llegó y les dijo, oiga, venga, ahora sí se van a poder como trastear, o sea, como a modo de mofa, como que Gregorio se murió, ahora sí se van a poder trastear, ahora sí van a poder hacer todo lo que querían. Ya el man se murió, ya no es un estorbo más para ustedes. Y la mamá, yo creo que como pura reacción de mamá, lo primero que dijo es, ¿se murió en serio? Pero estaba aliviada. Estaban aliviadas, como la que la mamá y la hermana se aliviaron. El papá estaba ya era sentado en una silla y ya estaba como más aliviado y pues como que dijeron, no, venga ya, o sea, ya esto fue una etapa que tuvimos en nuestra vida, ya superémosla, ellos se fueron de paseo, superaron que el man se murió, no cuentan si cómo lo sacaron, si lo enterraron o algo así, no lo cuentan, pero pues ya literal el man se murió, ellos continuaron su vida. No lo botan a la basura, lo botan a la basura. Lo botan a la basura. Es que él deja de comer y al dejar de comer, pues obviamente el peor entre el deterioro de la infección más la inanición, pues finalmente termina muriendo y la empleada es la que lo bota a la basura. Lo bota a la basura, el tema, eso lo notaron fue cuando de su muerte notaron de que él había dejado de comer y estaba más delgado, porque ya las paticas cuando se murió, entonces ya como que se le cayeron las paticas y quedó solo el cuerpo delgado de él y la empleada lo botó a la basura. Pero pues, o sea, como que digamos lo votó, pero más no lo enterraron, no le hicieron algo como simbólico a lo acostumbrado a hacerle a un hijo. Y ya al final de la historia, y creo yo que es el punto más importante, y creo yo que es la metamorfosis del cuento, es que los papás se dieron cuenta
que la hija creció, maduró a raíz de todo lo que vivió y que podían conseguirle ya un esposo porque era totalmente madura y ya era una mujer hecha y derecha que podía atender a un hombre para esa época. No me vayan a castigar ahorita, Catherine, Maxi, la profe, que nada de eso, sino que para esa época pues como que los casaban y todo eso, entonces ya la hija era mucho más grande, ya estaba, lo nombran ahí, era voluptuosa y todo, entonces para conseguirle un marido, casarla y que fuera la que trajera la plática a la casa. Ok, muy bien. Bueno, ese en resumen es toda la historia y ahora viene pues de parte de nosotros ese análisis de lo que es, entre otras cosas, el concepto de deshumanización. ¿Quién quiere hablar acerca de eso? Yo. Profe. A ver, Kate, ¿quiere? No, dale, Elvis, dale que yo estoy aquí. Dale, Ok. yo hablo después de ti. Entonces, iba a hacer como una pequeña intervención y un comentario aparte. Sí. Esto, pues, como el tema principal de la obra, ya te lo digo, que es la deshumanización, y aparte es la apatía ante la vida y como la incapacidad de sobreponerse a ella. Y el comentario era, gracias al compañero Andrés Líbano por compartir el audio, porque yo tengo una carpeta con libros que me pasaron digitalizados. Sí. Y ese libro estaba entre mi lista. Pero gracias al compañero, pues ya me ahorró la leída del PDF. Entonces, pues no sé si yo tengo una carpeta con 500 libros digitalizados. No sé si a alguien le interesa, lo puedo compartir también. Claro. Compañero, ya le mando. Me interesa por interno. Gracias. Hay muchos textos muy buenos de historia de Harry Potter, El Señor de los Anillos y otros más, muchos más. Entonces yo lo acabo de subir a un drive, ya les comparto acá el link para que lo puedan descargar. Ok. Entre otras cosas, antes de que se me olvide, ya que entendemos más o menos cómo es esta dinámica de la metamorfosis, de esa transformación de un hombre que tiene encima todos los dolores del mundo, justamente por sentirse menos, por no sentirse amado, por sentirse utilizado, por sentir que como ya no aportaba, pues lo trataron mal y hasta la basura lo echaron. Es importante leer Carta al Padre, porque Carta al Padre es la carta que escribe Franz Kafka a su padre. Y es interesante hacer la conexión de los dos libros para poder entender aún más qué ocurría en el mundo de Kafka. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién iba a hacer el comentario de deshumanización? Yo, profe. Bueno, a lo que estás retomando, también le hizo carta a una prometida y a la hermana. Él hizo aparte, bueno. Referente a ese tema, pues yo sí he estado como en mucho contacto con el tema de cómo trata el ser humano a otro ser humano, como si fuera basura, porque digamos, antes de yo estudiar esta carrera y eso, pues fui a auxiliar de enfermería y vi que mucha gente tuvo o tiene familiares que digamos con alguna discapacidad, o son abuelitos, o sí, pasó algo X. Y lo único que para que los mantienen vivos, o es para una pensión que están esperando, o para, digamos, los insumos, porque a veces les dan dinero, les dan subsidios y demás, solo los tienen para eso, para nada más. O sea, no piensan en una rehabilitación o algo así. Una persona muy cercana que yo tuve, que era una señora, la señora, pues ella estaba bien donde estaba por allá en Cali, la trajeron a Bogotá por cosas de salud y demás, y la señora tenía su pensioncita. ¿Qué pasa? Que esa señora enfermó y demás, y digamos que yo la ayudaba a cuidar porque, digamos, los familiares no eran capaces, o sea, yo nunca había conocido a una persona, no sé si son asquientos, me perdonarán, pero yo no, digamos, no eran capaces ni de cambiar el pañal, ni de hacer una curación de heridas, o sea, es algo que es tu familiar, es una persona cercana tuya, es tu abuela, ¿cómo no vas a ser capaz de hacer eso? ¿Sí? O sea, no tener el corazón de que esa abuela lo cuidó a usted, que le dio tetero y demás, y lo único que estaban esperando era que la señora falleciera para otorgarle la pensión en ese caso pasaba la hija.
¿sí? O sea, la verdad, yo no sé la gente qué piensa. Yo tampoco, o sea, en mi caso, yo tampoco puedo ver una persona, digamos, tirada ni nada, porque yo busco la forma o de auxiliarlo, de verificar que esté bien, porque casos me han pasado en la calle, así sean habitantes de calle. Una vez me pasó, iba en un bus, lo atropellaron, yo me bajé de mi bus, iba para el trabajo, avisé que no podía ir, y hasta que no se llevaron al señor, yo no me movía de ahí. O sea, yo no entiendo la gente cómo uno puede tener un corazón hasta con un animal. Tiene más conciencia o más sentimientos un animalito que a veces un ser humano por el egoísmo, por la envidia, porque la gente a veces es muy envidiosa y se focaliza mucho como en el bien no común, sino individual, ¿no? Si me va bien a mí, pues bien, y si no le va bien al resto, pues lo siento. Entonces eso me parece como inhumano y a la vez como que me duele. Yo en mi parte, yo no soy capaz de ser así, pero pues eso suele pasar mucho. Ujú. Muy bien, Katy, una visión que realmente es lo que quiere mostrar en parte el autor, ¿no? Cómo deshumanizar a los personajes, mostrar, por ejemplo, hasta qué punto la sociedad tiene muchísimos prejuicios frente a las diferencias. Eh, el tema, por ejemplo, del aislamiento. El tema del aislamiento es característico en esta obra porque además él se encierra, pues ya en su condición normal, pues se encerraba, llegaba y de su trabajo y se encerraba, pero después le tocó encerrarse. Y uno a veces aísla a las personas. Michael, querías participar. Adelante. Sí, profe, pues así como lo dice Kate, como lo dices tú, también pues existen esos prejuicios y yo relacioné eso un poco con lo que le pasó a un amigo. Él es homosexual, ¿sí? Entonces, durante ese tiempo, cuando él estaba descubriendo su identidad, de sus gustos y todo eso, él tuvo ese rechazo de parte de su familia tal cual como apareció en el libro, en el texto. Entonces él también tenía una hermana, él fue la única que lo apoyó también con con esta cosa, con esta situación. Y lo que pasó fue ya el rechazo, el repudio que tuvo el papá hacia él. El papá era demasiado pesado, demasiado duro. Él tenía también un hermano mayor que también lo cuestionó y aparte era una familia cristiana. Entonces era más tedioso todo eso. Eran golpes, él se aislaba, se la pasaba solo. Entre el grupo de amigos que teníamos, nosotros no sabíamos lo que él pensaba, lo que él sentía, no sabíamos ni siquiera de sus gustos. Y él siempre él se apartó de todos nosotros por esa situación, pensando en que de pronto podría pasar lo mismo que con ellos. Entonces siento que hubo una asimilación entre lo mismo, entre el texto y lo que es la homosexualidad en estos días. Claro, imagínate, un caso absolutamente idéntico. ¿Alguien quiere hacer algún comentario acerca de eso? Yo, profe. Vanessa. A veces, Adelante. pues, trayendo a colación lo que cuenta Gregorio y todo lo que vivió dentro de esa historia, nosotros como seres humanos, a veces cuando nos enfermamos o algo, cuando vivimos una situación así que lo apartan a uno, o uno ve que apartan más que todo, pues a mi parecer, ¿no? Eso se ve más que todo cuando uno ya es mayor de edad, cuando uno ya es viejito, cuando la familia ya uno como que lo aísla, como que lo tiene allá, como que no lo deja salir. Y a veces lo que mata realmente ni siquiera es la enfermedad o lo que se esté viviendo en el momento. Lo que mata es esa apatía, ese aislamiento que hacen las personas hacia uno, los seres queridos de uno, las personas por las que uno veló en algún momento, con las personas por las que uno luchó de una u otra manera. Y hoy en día vemos es eso. Yo tuve un caso muy cercano, la verdad, y era así, un anciano y veo muchos casos así en mi trabajo, he atendido muchos casos así, de ancianitos que lo dejan encerrados en las casas, que lo dejan solos, sin comida, todo el día por ahí. Y uno dice, pero ¿dónde están los familiares? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde está la gente? O sea, ¿cómo pueden hacer eso?
y tener mucho en cuenta eso, o sea, porque prácticamente hoy el ser humano ve a otro ser humano como un objeto productor de plata, por decirlo así, mientras lo necesita o mientras le sirve, está ahí, es el mejor, y eso no solamente lo ve uno en los ancianos, eso lo ve uno hoy en día en las parejas, en los hermanos, en los primos, en los tíos, en muchas. Hoy en día se casa mucha gente es por interés. Ven, tú eres mi máquina productora de dinero y te tengo ahí, y si no me sirve, ya yo te desecho. Y eso es lo que pasó prácticamente que en esa novela. Para mi concepto, a Gregorio ni siquiera lo mató la infección. Para mí es lo que lo acomplejó y lo que lo terminó de matar fue el ver la apatía de la familia, que no le importaba. Claro, Incluso, eso es real. hubo un punto que pues yo no lo escuché, no lo escuché, que es al principio cuando ya descubren todo, que la familia, el papá de Gregorio, solía sentarse en la sala a leer el periódico en voz alta a la mamá y a la hija, ¿sí? Luego ya no lo hicieron, y una vez, después de eso, no lo hicieron en un tiempo. Cuando lo volvieron a hacer, Gregorio escuchó donde el papá estaba hablando que todo lo que trabajó Gregorio lo tenía ahorrado, ni siquiera lo utilizaron para pagar la deuda que tenían de la casa. Y él ahí se empezó como a reprochar y se colocó bravo y pensaba, ¿por qué mi papá no utilizó esa plata para pagar la deuda? Si él lo hubiese utilizado, yo hubiera renunciado de mi trabajo hace mucho. O sea, él vivía por ellos, en un encierro por ellos, y en esa transformación preocupados por ellos, y la familia, no, la familia lo desechó completamente. Entonces, eso es lo que vemos hoy en día en nuestra sociedad. Es eso, simplemente somos objetos productores para el bienestar de alguien, y si no sirve, chao. Eso es así. En el libro, antes de darle la palabra a Kate, pues obviamente se menciona que la obra es de 1915. Entendiendo el momento histórico, estamos viendo en ese preciso instante, que es a comienzos del siglo XX, cómo todo el proceso de industrialización estaba consolidándose en Europa, que es el contexto, digamos, físico, donde está el autor y donde está, digamos, la obra. Entonces, en ese momento empezaba a surgir esa idea de la vida moderna, donde solamente había que producir dentro de un esquema capitalista, producir y producir y producir, y el hombre estaba limitado única y exclusivamente a la producción y a la tenencia. Y entonces, ¿qué esperaban en ese momento? Que la gente simplemente agachara la cabeza, que la gente se rompiera el lomo trabajando, que única y exclusivamente viviera para trabajar y para llevar dinero a la casa. Entonces es como un proceso como de esclavización. Eso lo plantea, digamos, la obra también, ¿no? Kate y luego Cristian. Dale, Cris, y ya ahorita continúo, profe, qué pena. Ok. Vale. Profe, en base a lo que tú dices con todo el tema de la industrialización y que muchas personas pues prácticamente por el sustento de su familia o por llegar a querer cumplir sus sueños, me trajo a la memoria como un texto, una frase del libro que yo escogí y dice: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz. Muchas veces uno deja de hacer lo que le gusta o lo que uno sueña por simplemente no salir de pronto de su zona de confort o quedarse ahí. Claro, así es. Kate, adelante. Profe, pues ya ahorita que ya estamos hablando como de todo un poco, ¿no? Pues yo creo que hoy en día, y ni siquiera hoy en día, porque eso ya sé desde hace muchos años, ¿cierto? Como el tema de la discriminación, como no ver en un bien común, sino el bien individual. O sea, si usted tiene plata, entonces bien por usted, bien por mí, pero digamos con el tema donde está mi compañero Michael, sí, sobre lo del tema de la discriminación a nivel sexual y eso, pues a mí me parece un tema delicado, o sea, cada quien elige que eso es su vida, ¿sí? Y pues ya a mí me parece espectacular ahorita la noticia que pasó de la rectora, que le dieron cárcel por haber ocasionado el suicidio de una persona por eso. Correcto. Porque literalmente ella provocó que la persona se sintiera aislada, que se sintiera humillada,
que se sintiera mal en todos los aspectos. Según un cortometraje que vi, sin mentirles, el fin de semana como a las 2 de la mañana, no sé si fue en Señal Colombia o algo así, le hicieron como una película, no una película, un cortometraje a ese tema y se dieron cuenta que los únicos que lo apoyaron fueron los amigos que él tenía, unos pocos amigos que él tenía. Porque pues siempre lo estaban amenazando que lo iban a echar de colegio, que yo no sé qué, y pues en sí uno ya hoy en día no está ni para exigir una religión, ni para exigir su sexualidad, ni para exigir si usted quiere tener hijos o no, si se quiere casar o no, ¿sí? Entonces cada uno, a mí se me hace que uno es irresponsable con su vida, pero también tratar de no perjudicar al otro, sino ayudarlo, porque en este momento todos necesitamos ayuda. Independientemente, no importa la situación, pero siempre necesitamos a alguien y necesitamos ayuda en algún aspecto. Necesitamos una mano amiga. Héctor. Yo quería aportar, por ejemplo, pues el gran ejemplo que hemos tenido acá en Colombia, exactamente acá en, creo que es Bogotá o Cundinamarca, del niño este que se suicidó por el bullying que le hicieron en el colegio. ¿Se acuerdan de, es que no me acuerdo cómo se llama el niño? Que por ser gay, desde la misma rectora le hicieron bullying a él, lo apartaban, lo señalaban y que él a lo último terminó suicidándose. Entonces, la misma sociedad nos está llevando a que pasen ese tipo de cosas, con algo que hoy en día ya es, digámoslo así, muy normal. Entonces, las personas no se alcanzan a imaginar, y menos cómo va a ser una rectora, que se supone que es un gran ejemplo que tiene que dar, va a ocasionar que un niño llegue a ese punto. Que Claro. de hecho hace poco yo vi la noticia que ya la señora como que ya le dieron la sentencia, le van a dar la sentencia en estos días. Sí, la condena, sí, exactamente. Sí, eso era lo que también estaban mencionando. Muy bien, Héctor. No sé si se dieron cuenta que en la obra, aunque hay una transformación física, en medio de un concepto de estética, porque qué más antiestético que un insecto, que un bicho, que un escarabajo. No era exactamente una mariquita con pepitas, con caparazón amarilla y pepitas negras. No, era un bicho bien feo. Ahí está el concepto de lo estético y lo que impacta en una sociedad, digamos, él lo que, como autor, lo que quería plantear no era un héroe, sino un antihéroe para mirar las situaciones como desde afuera. Pero él siempre, Gregorio Samsa, conserva su mente humana. No sé si se dieron cuenta de eso. Él conserva la mente humana, pero su cuerpo, su exterior, es otra cosa, que es el que sufre la transformación. Ahí hay una lectura acerca de la estética y adicionalmente también frente a la presentación, por ejemplo, de situaciones grotescas. Hay algo que yo siempre leo y es de un crítico alemán que es de apellido Kaiser y dice, esta estética delimita las fronteras entre realidad y absurdo, entre máscara y persona, y produce así el elemento de desarmonía que lo caracteriza y deja expuestos los componentes absurdos, degradantes y sorprendentes. Esto es un comentario muy oportuno, muy fuerte, muy analítico desde el punto de vista de la estética frente a la obra de Kafka. ¿Alguien más quiere hacer un comentario acerca de la deshumanización o la transformación o el confinamiento, el encierro, el sentido del utilitarismo, la concepción de el hombre única y exclusivamente en situación de producir, y si no produce, pues obviamente queda segregado de su contexto, de la falta real de afecto, en fin? ¿Hay algún comentario adicional que quieran hacer? Profe, respecto al tema del utilitarismo y que tantos ejemplos pusimos ahorita, yo creo que también eso depende mucho de lo que uno ofrece, o sea, uno ofrece a las personas. Es decir, si tú te dedicas solamente en tu casa a dar plata, a darle plata a tus hijos, a darle plata a tu mujer, tú lo único que ofreces, pues digamos que realmente
eso es lo que las personas buscan en ti, ¿sí? Entonces uno debería también ser un poquito más integral y ofrecerle a las personas, o sí, a los amigos, a la familia, a los hijos, a los papás, si uno quiere que no lo vean a uno solamente por temas de plata, uno debería dar otro tipo de cosas para que no sea solamente eso. Porque si tu único rol era en tu familia era dar plata para salir de alguna deuda, de alguna tema, pues obviamente ya no lo puedes dar y eso era todo lo que tú ofrecías. Entonces también limita mucho el cómo te ven las personas a ti. Correcto. Hay un capítulo también, por ejemplo, que hace referencia a lo material. Y es que la hermana, o sea, Grete, creyendo brindarle un mejor espacio a Gregorio, desocupa toda la habitación para que él se pudiera mover mucho mejor. Y lo único que le deja es un cuadro. Y como él realmente se podía subir por las paredes y estar en todas partes, él se aferra al cuadro y se queda pegado al cuadro. No sé si alguien pudo encontrar este fragmento de la obra y hacerle un análisis. De qué manera nosotros también nos aferramos a lo material, ¿no? Es que de hecho el ser humano, pienso yo, profe, estaba acá analizando lo que tú dices, el ser humano de por sí, uno sin querer a veces se aferra a cosas materiales. Simplemente, por ejemplo, no sé, el primer regalo que me dio mi primer novia, que es el regalo más especial porque fue mi primer amor y todo eso. Y hay hombres que así lo digan, lo nieguen por la condición machista. Hay gente que sí lo tiene y lo guarda con el recelo y ahí es cuando uno tiene esos apegos sentimentales hacia las cosas materiales. O por ejemplo que mi primer carro, que yo me lo gané, me lo sudé con el sudor de mi frente en mi trabajo y lo quiero tanto. Tengo el caso de un asesor mío que yo lo jodo mucho porque él tiene un cacharrito, le digo yo, es un Renault, creo que es un Renault 12, y él dice que él cuida y quiere mucho su carro, que porque es el primer carro que él tuvo trabajándolo. Entonces, ahí es donde uno dice que uno, sin querer, a veces se vuelve materialista en ese sentido, pero porque le tiene valores sentimentales. Correcto. César, ¿querías decir algo? Sí, señora. Yo tengo pues una frase que me parece algo pues que viene muy a lo que estamos hablando. Dice, muchos papás gastan su salud, su juventud y su familia buscando tener dinero y después gastan su dinero recuperando su salud, su juventud y su familia. Que eso es lo que mucha gente hace, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere conseguir dinero, sin importar de que dejan aparte su familia, sin importar que pues dejan de hacer cosas de vivir la vida y después el día de mañana entonces tienen dinero pero están enfermos, entonces no pueden caminar, no pueden hacer nada, no pueden tampoco disfrutar de su familia. Entonces pues digamos, en mi caso yo soy una persona completamente desprendida de los bienes, ¿sí? Pues lo que tengo lo tengo pues principalmente gracias a Dios, pero pues el día que el Señor me los quiera quitar, pues igual también o sea, con la misma bendición que los recibo, los entregaría si fuera el caso necesario. Ok, César, muy bonito de tu parte. Sobre todo que nosotros todos somos muy pegados a lo que tenemos, ¿no? Eso me hace a mí acordar de una situación que algún momento en la vida se me presentó a nivel de análisis. Si ustedes han pensado en los niños, por ejemplo, que vienen de adopción, con qué llegan a las mamás y a los papás en unos cursos, les enseñan y les dicen, mire, no intente peinar al niño de una manera distinta. Espere, si viene mechudito y si viene no tan bonito como usted cree, espere un segundito, recíbalo así. No le cambie la ropita porque cuando lo recibe, pues el niño trae una muda. Y entonces no le cambie esa ropa, pues cómprele más ropa, pero sígale poniendo la ropita que
con la que llegó. Adicionalmente les dice, no le cambie el nombre si el niño ya entiende que se llama, por ejemplo, Felipe. Entonces, si se llama Felipe, sígalo llamando Felipe, porque de lo contrario, todo lo que usted va a hacer es decirle, mira, ese look que tienes, que traes, no me gusta, te voy a cambiar. Esta ropa que tienes, no me gusta, te voy a cambiar. Y lo peor, los zapaticos que traen son su forma de aferrarse al mundo. No tienen nada, vienen con una mano adelante y la otra atrás, ni siquiera el afecto de la familia, vienen desprovistos de cualquier cosita y entonces, ¿para qué llegan a un hogar en esta condición? Pues para llenarlos de amor, no de cosas materiales, pero sí llenarlos de amor y ellos son los que le dan la oportunidad a las personas de ver realmente cómo se establece una relación entre hijos, entre padres de verdadero afecto, de oportunidades, de estar creciendo al lado de los niños y realmente los niños que se adoptan le dan es una oportunidad a los papás. Yo creo que dentro de esas cositas que uno puede analizar como desprendimiento total de las cosas y que uno realmente toda la vida se la pase llenándose de cosas. Miren la mesa de noche de ustedes y verán que están llenas de maricaditas. Y uno está lleno de cositas porque uno es cositero hasta el final. De hecho, cuando le dicen a uno tanto apego por las vainas materiales, no he visto el primer entierro con trasteo, uno no se lleva nada, vino en peloto y se va en peloto. Entonces, lo que dice César tiene un gran valor y te agradezco mucho por compartir Profe, eso. es que ahorita que habló de las adopciones, en mi caso, digamos, en mi familia, mi mamá pues era demasiado pobre y el bienestar familiar le quitó a mi hermana, ¿sí? Ella pues, tenía 7 años y se la llevaron, pero fue prácticamente robada, se la llevaron. Y pues yo tenía como 2 mesecitos de nacido. Gracias a una profesora, cuando hice mi técnico, ella nos mostró una película muy bonita y eso ayudó a que yo pudiera buscarla y yo pues gracias a Dios la encontré. Esa historia salió hace unos años, como 12 años, salió en Séptimo Día. Toda la historia, cómo se la quitaron a mi mamá, todo el reencuentro y todo. Para los que quieren se les comparto el link que yo lo tengo en YouTube para que vean, digamos, Sí, toda la historia, porfis. la vean. Claro. Pero digamos que ahí es donde uno aprende que no hay nada más importante para una persona que el estar con su familia. O sea, el dinero, el resto pasan las cosas, pero poder estar con su familia, vivir, ustedes vieran todo lo que sufre mi hermana, estar en un país que no conoce, en un idioma, sentirse diferente y saber que su familia, su real familia está en otro país, para ella es muy dura y psicológicamente ella tiene problemas psicológicos o sea, la mamá adoptiva no la quiere, tiene problemas con sus esposos, con todos, porque psicológicamente ella quedó muy mal, demasiado mal haberla separado de su hogar para llevarla a Estados Unidos donde no conocía a nadie. Entonces, muy duro, es una historia muy dura y de verdad que verla toda causa, o sea, yo la veo y todavía me hace llorar esa historia muy bonita. Claro, compártela, César, qué maravilla que compartas eso y seguramente aprenderemos mucho, que de eso es que se trata, ¿no? De aprender, de valorar, de encontrar, digamos, como esta condición. Yo creo que eso que están diciendo todos ahora y ver cómo está este mundo que nos tiene bailando con este bendito COVID y estamos todos cambiando el esquema y yo creo que el que creía que el dinero era el que garantizaba la permanencia en este mundo, pues a ricos y a pobres el COVID les llega. Que esta situación económica ha golpeado a ricos, a pobres, a no tan ricos y a no tan pobres, que aquí, mejor dicho, no se escapa uno de nada. ¿Qué nos estarán planteando en este momento la vida para pensar? Para decir efectivamente la pandemia trajo algo más que un virus. La pandemia trajo un cambio y una reflexión donde nosotros hemos perdido muchísimos valores y hemos dejado
de ser humanos, y el comentario lo hago porque es que el eje central de la obra de Kafka es la deshumanización por donde la quieran ver. Y desde muchos análisis, desde muchas situaciones, uno puede entender específicamente el concepto de la deshumanización. ¿Alguien quiere hacer algún comentario adicional? Comentar acerca, por ejemplo, de la característica de los personajes, del papá de Samsa, de Gregorio, de Grete, de la mamá, de los inquilinos, del jefe que salió despavorido. ¿Qué tal? Yo tengo dos perritos Pug y están que roncan. Allá deben sentir cómo roncan. Qué pena. Están. ¿Alguien quiere hacer algún comentario de los personajes? Bueno, si no quieren hacer el comentario de los personajes, ¿cuál creen ustedes que es el mensaje de Kafka con esta obra? Por ejemplo, alguien que no haya hablado, Carlos Piragauta, por ejemplo. ¿Cuál crees tú que es el mensaje? Buenas noches, pues el mensaje que él nos quiere dar es como, no sé, como que no, la verdad, no sé, profe. Piensa y nos cuentas. Vanessa y Héctor, que levantaron la mano. Bueno, profe, yo pienso que pues uno de los mensajes que nos quiere dar Gregorio ahí con esa, Kafka, perdón, con esa obra es como el reflejo de la incomprensión y del egoísmo frente a quienes son diferentes, frente a quienes piensan diferente, frente a todas las personas y a nuestra propia familia, que son unas personas que nos ven ahí a diario y que cuando tenemos algún cambio, en vez de apoyarnos, nos reprochan. No digo que todas las familias, pero suele ser así. Sí, a veces tomamos decisiones y esas decisiones nos las reprochan y cambia todo. A veces las cosas más sencillas que uno lo cree que es para su bien y que es feliz así, para la familia o el resto del mundo no lo ve así. Estigmatizan un poquito las situaciones, sí. Entonces pienso que es esa incomprensión y egoísmo del ser humano frente a quienes son diferentes. Ok, el tema de la diferencia ese es sumamente clave. Davis. Ay, ¿quién había dicho yo después de Vanessa seguía? Yo, Héctor. Héctor, discúlpame. No te preocupes, profe. Pues nada, pues básicamente sí, es lo mismo que dice Maxi, pues prácticamente lo que quiere plasmar el escritor allí es que es sobre el comportamiento de las personas y la misma sociedad en cuanto a en nuestras vidas, en cuanto a cuando se topan a una persona así como Gregorio Samsa, que una persona diferente, que siempre tratamos de señalarlos, que siempre tratamos de excluirlos, porque eso pasa muchísimo, que excluimos las personas simplemente por un tema de estrato, un tema, ahorita lo que pasa con los venezolanos, entonces, que es un tema pues que es álgido porque uno siempre dice, es ladrón, que fue ladrón, no, es beneco, que es el típico comentario que se hace. Entonces ahí tenemos el tema de la xenofobia, por ejemplo. Sí, Entonces, claro. pero yo digo que uno no puede juzgar el 100% de las personas porque no todos lo son, no todos son malos. Entonces, yo, por ejemplo, yo que soy de Armenia, la gente en Armenia dice que es que los rolos son muy odiosos. Y yo personalmente que llevo 13 años viviendo acá en Bogotá, yo le digo mucho a mi familia, mucho a mis conocidos en Armenia, no es así. De pronto tú has dado con personas que lo sean, pero yo he dado, gracias a Dios, con personas acá en Bogotá, o Rololandia, como le decimos en Armenia, que son muy amables. Yo tengo familiares que son de acá de Bogotá y ellos son muy, muy dados a recibir las personas, a darte la ayuda,
a preocuparse por uno. Entonces, ahí es donde llegó que eso es lo que quiere plasmar también el autor allí. Qué bueno, Héctor, sí, estoy de acuerdo contigo. Davis, gracias. Esto, lo que también quiere demostrar allí el autor con la obra es cómo nos puede cambiar la vida de un día para otro. O sea, hoy puedes estar bien de salud y mañana puedes sufrir un derrame cerebral y ya eres un estorbo para tu familia. Como lo que le pasó a Gregorio, que él era la fuente como el proveedor y un día para otro era un insecto. O sea, un ser vivo. Entonces, como que ver eso. No era nada. Sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu apreciación. Diego. No, profe, pues iba a decir lo que acaba de decir Davis, que a veces no vemos la fragilidad del ser humano. Somos seres muy frágiles. En un momento a otro podemos estar bien y caer, y es donde recogemos todo lo que hemos hecho. Digamos, lo que decía César, en un punto de qué ofrecimos a las personas cuando estuvimos bien y que nos van a ofrecer cuando estemos mal. Creo que es lo que él quiere dejar ver. Muy bien, muy bien. Camilo Rodríguez, ¿tienes alguna opinión? ¿Qué es lo que... Bueno, profe, bueno, ya dando un énfasis a lo que había dicho antes en cuanto a la toma de la persona como objeto, que es la representación de Kafka con Gregorio, también hay que tomar el entorno en el que se desempeñaba Gregorio como mercante viajero, en el hecho de que era alguien útil en ese momento, y volvemos a retomar el tema, a volver a alguien que es inútil para la familia, pero sigue siendo ese consciente humano que, aunque ellos no lo entiendan, él sí sigue teniendo un razonamiento, un pensar y un accionar. Simplemente que él mismo también se autorrefuerza esos miedos ante la sociedad y ante su familia, que obviamente primero empezó el miedo a mostrarse a la familia y después mostrarse ante la sociedad. Por eso mismo también su jefe tuvo que ir a averiguar por qué no se había presentado a trabajar. ¿Sí? Entonces también es el propio encerramiento que tiene la persona, porque ahí podemos ver temas de identidad, otra en cuanto al egoísmo, autoridad, culpa, frustración, soledad, aislamiento, ¿sí? Que tienen un cierto paralelismo con la vida de Kafka, ¿sí? Al remitiéndonos a la biografía y a lo que comentaba la profe, cuando nombramos en la carta al padre en 1919, se dirige a su padre y pone como texto la conducta que fue la abusiva y tiránica. Y por eso muchos de sus textos, obviamente no van a esa profundidad, pero muchos de sus textos van arraigados a ese punto complejo de los sentimientos, a no un punto de ver una felicidad, sino ver la tristeza de la realidad. Qué bien, gracias por tu opinión. Rafa Gómez, ¿leerías el libro? Sí, profe, claro que sí. ¿Por qué lo De hecho, lo estaba leerías? buscando por acá. De hecho, lo estaba buscando por acá en la aplicación de libros de iPhone y estaba casi a punto de comprarlo. De verdad, pero ahí te compartieron Sí. Ahí está lo que compartiste. En los Sí, PDFs. en los No había PDFs visto ahí De eso. están. hecho, el que le da pereza leerlo, hay una aplicación muy buena que se llama @voice en la Play Store, que lee por uno, literal. Uy. Es el que estoy utilizando. Mientras, no, en serio, mientras uno hace cualquier cosa, se coloca los audífonos, sube el Maxi nos libro, evitó la fatiga. sube el libro a la aplicación y es como si estuvieras escuchando un audiolibro. Pero pues No, ahí va incluso, leyendo y todo te lo lee, los puntos, las comas, en el idioma que quiera, en la voz de ¿Cómo se español, llama? o en el que cualquiera que quiera, ahí ¿Cómo se se la- o llama incluso hay la una, aplicación, Vani? Perdón, Cristian, ¿cómo se llama la aplicación? @voice, así se escribe. Ok, Ya @voice. escribo en el chat cómo En el aparece. chat, ok. Cristian, sí, adelante. no, que incluso también hay otra aplicación que se llama iBots,
hay bots que son solo audiolibros, entonces uno solo Sí. busca el libro que necesita y él ya lo coloca como si fuera un reproductor de Windows Media y ya Claro, genera ese trabajito también de audiolibros. qué bueno. Incluso si lo Profe, y hago tienen en una pregunta, PDF, ¿esta novela se podría caracterizar también como una novela crítica? Sí, o sea, claro que es netamente crítica. Lo que pasa es que tiene muchos componentes, ¿no? Aparte que es de fantasía. Y, Eh, y como de fábula también. También es una fábula. Lo que pasa es que pesa menos el formato de fábula, porque pues en las fábulas siempre los animalitos son los que están hablando. En este caso no es tanto la fábula como si esta es una novela, digamos, es novela, por todo el trasegar de la historia, pero sí obviamente tiene sus características de fábula también. No, ese libro me inspiró harto porque el libro que me estoy leyendo también, pues, para el libro que usted hizo de la actividad, también es una novela crítica fábula. Sí. Entonces, tiene una temática así, toda contradictoria, toda interesante. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se llama La Rebelión, no para que me lo copie, ¿no? Porque Ah, no, ya sé cuál es. La Ya Rebelión sé de cuál las es. Ratas. De las ratas. Es una La novela Ya sé cuál es, ya sé cuál es. rebelión de las ratas. pero Sí. En el colegio me tocó es hacer una chévere. obra de teatro con ese libro. No, pero es chévere, dígame si no, vea, le encontré así, o Es sea, bueno. estoy súper tramada con ese libro. Qué bueno. Y es una novela corta, pero es muy interesante porque uno dice, y es chévere porque lo que pasa en el libro, usted se pone a pensar y lo trae en la actualidad, y es prácticamente lo que está pasando ahorita con todo ese cuento del paro nacional, que la revelación de todo el mundo y todo eso. Eso está ¡Que chévere. arde! Eso está que arde. Felipe Pérez, ¿leerías la obra? Felipe. Qué pena, es que no alcancé a escuchar. ¿Cómo se llama? No, la de la metamorfosis. Ah, sí, sí. Pues yo solo escuché la verdad, yo solo escuché como un Trauma Life que explicaba en un video todo, pero sí, sí, es muy interesante. Aparte que ya es, digamos, hace un siglo ese libro que se publicó. Entonces, pues ya, digamos, saber que esos libros, como lo decía mi compañera Marci, trayéndolos a la actualidad, se sigue viendo esa desigualdad, se sigue viendo todo lo que está pasando, todo lo que se ve, y aparte, pues, que estaba iniciando muchos cambios políticos en esa época, como lo fue la Primera Guerra Mundial y todo, y como lo es en este momento, de la derecha, la izquierda, el centro democrático, y toda esa parte. Si me escuchan bien, es que se me descargaron los audífonos. Sí, ahí te escuchamos bien. Ajá. Muy bien. Bueno, Ricardo, un comentario final. Claro que sí, profe. Yo, escuchando a cada uno de los compañeros que han aportado, pienso que a pesar que hace muchos años que este señor hizo esto, pues seguimos en la actualidad con tantas dificultades entre los seres humanos. ¿Por qué? Porque mencionaban la envidia, que es uno de los factores que más afecta al ser humano. La desigualdad sigue vigente. A veces, con el solo hecho del color, estigmatizamos a las personas. Algo que en realidad no se debe vivir porque pues somos seres humanos y tenemos derecho a vivir la vida en el entorno donde nos encontremos. Y sería bueno tener una realidad para esta nueva sociedad que día a día va evolucionando a una velocidad muy fuerte. Bueno, gracias por tu comentario y es verdad. Bueno, entonces, para cerrar, la interpretación de la metamorfosis es la diferencia que existe entre una sociedad llena de prejuicios de frente a una persona con diferencias, quedando en el descuido, propinándole el aislamiento, algo que él no encuentra cómo comprender. Algo que se conoce es que Kafka intenta entrar al mundo donde su padre lo podría aceptar.
La novela muestra cómo los humanos son egoístas y solo quieren sus propios beneficios. Es cuando se ve que en la novela Gregorio era el sustento de la familia y después de transformarse en un insecto no pudo seguir ayudándolos y su familia lo rechazó y lo llevó hasta la muerte. Se menciona que Kafka solo plasmó la vida en esta novela, dando semejanza entre los apellidos que él tenía. Bueno, yo creo que ha sido un bonito experimento. Fíjense que a veces compartir y departir y hablar de otras cosas diferentes a la política, al paro, a los venezolanos, a la falta de plata, a todo, a la reforma tributaria, a la reforma a la salud. Es interesantísimo poder debatir en torno a un libro que nos deja enseñanzas, que lo vemos vigente, porque esto fue en 1915 y parece que hubiera sido escrito el año pasado. Entonces, pues muchas gracias a todos. No sé si tienen algún comentario. Espero que así haya sido un momento agradable, un momento diferente. Esta asignatura, vuelvo y les digo, es un oasis en su carrera porque pues creo yo que nunca tendrán una materia así. Todas serán parecidas a fundamentos de algoritmo. ¿Es que se llama la materia esta? No quisiera, se los aseguro, no quisiera. Bueno, los admiro mucho, un abrazo. No sé si tienen algún comentario, Héctor, adelante. Yo sí, profe, es que tengo una duda con el libro que escogí para leer. Cuenta. El libro se llama Cambia tu vida antes del desayuno. Es de Robert Kiyosaki. Ah, de Kiyosaki, sí. Ajá. Es que no sé qué género es ese tipo de libro. Bueno, Kiyosaki está dentro de todos los, últimamente todos los bestsellers y esos todos son de autoayuda, leí. ¿no? Son todas las, sí, es desarrollo como de autosuperación personal. y cosas así. Exactamente, pero él tiene en la mente es el tema del negocio, el desafío del negocio. Exacto. Él normalmente está involucrado con ese tipo de literatura, pero siempre hay muchas cosas que aprender. De hecho, él ha podido amasar una fortuna interesante y es a punta de esto, ¿no? Entonces... yo leí que este libro es muy de emprendimiento y eso, me gusta. Sí. Pero no he sabido qué tipo de género ponerle ese libro. No. ¿Como bestseller se pone? Sí, es un bestseller, todos son autoayuda, es un género que entre otras cosas los literatos desestiman muchísimo y no lo consideran, digamos, literatura. Pues claro, no está dentro de la forma de la literatura, pero yo no puedo desestimar el hecho de que alguien haya dedicado un tiempo a hacer un libro. Como les decía algún día, ojalá todos pudiéramos dejar un libro antes de partir. Entonces, que no sea uno, que sean muchos. Entonces. Muchas gracias, profe. Ok. Jorge Enrique, adelante. Profe, pues prácticamente la pregunta de Héctor. Es que yo escogí pues la Wicca, pero tenía una duda. Ese libro es bastante extenso, pues es de magia, brujería y hechizos. ¿Sí se puede ese o escojo otro? Pues si no nos va a pasar nada, sí. Si no nos vas a hacer un conjuro, qué sé yo, bien. Pues si pasa la materia, no. No, dale, ese me sirve. ¿Cómo se llamaba, Jorge? Wicca. ¿Qué género es? No sé, es de magia. No, hay que revisarlo, búscalo, googlealo, a ver, para ver qué género es. Bueno. Yo no lo conozco, no tengo ni la menor idea. Pero buscamos. Bueno, muy bien, entonces ahora sí, a ponerse el gorrito. Bueno, hoy no está haciendo tanto frío, pero sí a comer alguito y a dormir, a descansar. Un abrazo, que tengan una feliz noche, vale, que les vaya bien. Gracias, chao. Chao, chicos. Gracias, profe, feliz noche. Chao, compañeros, que estén bien. Gracias, profe, buena noche. 70 preguntas, chao. Chao, compañeros. Chao.